Buenos días a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva entrega de nuestro encuentro mensual de Entre Colegas. Esta es una estrategia de la Vicerrectoría de Docencia, del Programa de Desarrollo Docente, que nació durante la pandemia y bueno, se quedó con nosotros, afortunadamente. Y es una estrategia también de la que profesoras y profesores de la universidad se han apropiado y cada mes nos proponen o les proponemos temas que son del interés para la comunidad universitaria y especialmente para las y los docentes. En esta ocasión, y para cerrar este 2023, este es ya nuestro 10º encuentro entre colegas de este año, proponemos un tema que sabemos es ahorita de mucho interés para toda la comunidad universitaria y para colegas también que pertenecen al campo de la educación, en la educación básica y media, que tiene que ver con el examen de admisión y con las estrategias que lidera la Vicerrectoría de Docencia para acompañar no solamente el ingreso de los estudiantes, aspirantes estudiantes, sino también la permanencia de los estudiantes durante todo su tiempo, pues, de vida universitaria, de vida académica en la universidad. Para esto, entonces, invitamos a 4 colegas de la Vicerrectoría de Docencia que hacen distintas cosas en relación con estas estrategias de permanencia en la universidad, muy especialmente con una que lleva por nombre Pase a la U. Yo les voy a pedir a estas personas que se nos presenten aquí entre colegas, que nos cuenten su nombre, qué hacen en la universidad y luego de eso entonces empezaríamos con esta conversación en la que primero interactuaremos nosotros 5 y luego daremos el espacio para que las demás personas puedan plantear también sus preguntas, reflexiones, comentarios. Entonces, si les parece, profesora Doris, para que se presente y luego entonces le daríamos la palabra a la profesora Natalia, al profesor Cristian. Muchas gracias, profe Leandro. Buenos días para todos y para todas. Mi nombre es Doris Adriana Ramírez Salazar. Yo soy profesora en la Facultad de Educación y actualmente estoy en la Vicerrectoría acompañando los procesos de UDIA-ROBO. Particularmente en esta estrategia estamos acompañando a la Vicerrectoría de Docencia en todo lo que es el componente de formación virtual. Muchas gracias, profe Doris, y bienvenida. Profe Gracias. Natalia. Muy buenos días para todos y para todas. Mi nombre es Natalia Ríos Huescún, estudiante, profe, contratista y de todo en la universidad. Sí. Hoy en día a cargo de los procesos de acompañamiento para la permanencia universitaria en la Vicerrectoría de Docencia. Bueno, muchas gracias, profe Natalia. Qué bueno tenerla de nuevo por aquí. Profe Cristian. Buenos días, profesor Leandro, profesoras, profesores. Yo soy Cristian Otálvaro, igual que la profe Natalia, estudiante, profesor de cátedra, empleado, prestador de servicios de la universidad. Estoy en UdeArroba hace algún tiempo, en la Vicerrectoría de Docencia. Allí estoy liderando un área que se llama Educación Precedente. Y digamos lo que buscamos desde esta área en particular es fortalecer ese vínculo que se da entre la educación superior y la educación que le precede. Entonces, por medio del área, acompañamos este proceso de Pase a la UdeA. Muchas gracias por invitarnos, profe Leandro. No, muchas gracias a ustedes por la disposición, la apertura y la generosidad también para compartir con las profesoras y los profesores en este espacio. Vamos a entrar en materia entonces hablando un poco de lo que ha sido como esa transformación que ha tenido el examen de admisión. Hace tiempo recibimos una noticia sobre unas modificaciones que había en la normativa, digamos, que respalda el examen de admisión y quisiéramos saber un poco, antes de hablar de las estrategias propiamente para apoyar a los estudiantes que pasan, pues qué, digamos, cambia en el examen de admisión y cómo ha, digamos, modificado esto también la conformación de los grupos para las carreras. Entonces, le propondré a la profe Natalia que nos cuente un poco acerca de eso para dar un contexto de lo que son las estrategias de acompañamiento a los estudiantes. Claro que sí, profe Leandro. Ahí en pantalla, pues como vamos a apoyarnos un poquito ahí en la imagen para poder respaldar muchos de los números y de las componentes de los cuales vamos a hablar asociados a estas estrategias de acompañamiento en el ingreso de estudiantes nuevos a nuestra institución.
En la universidad, este acuerdo 236 del 2002 fue el acuerdo que recopiló como todas las normativas asociadas al ingreso de estudiantes nuevos. Básicamente, este acuerdo lo que nos señala es el requerimiento de presentar esta prueba, ese examen de admisión que tiene los dos componentes, el de competencia lectora, el de comprensión de lectura y escritura y el de razonamiento lógico, en el cual era obligatorio obtener un punto mínimo para poder ser admitido a un programa en la universidad, ¿cierto? Puntaje de corte mínimo era 53 puntos y ya cada uno pues, de los programas, dependiendo de los porcentajes acumulados de los exámenes de admisión anteriores, pues iba cambiando cada semestre ese puntaje de corte mínimo para poder tener una admisión. Esta forma de admisión, que pues como ven, esta regulación que recopila otras normas anteriores es del 2002, pues funcionó en nuestra institución hasta el 2022, en el momento en el que surge esta otra nueva normativa que hace que el examen ya no requiera un puntaje de corte mínimo para la admisión, sino que sea clasificatorio. En pantalla entonces aparece unas cifras que nos comparte el Departamento de Admisiones y Registro que muestra cómo ha cambiado, cómo ha variado ese porcentaje de personas admitidas y de cupos que se utilizan en la universidad con este cambio normativo, ¿cierto? Básicamente, como se señala ahí, como en esa diferencia, en ese margen de color distinto, esta primera franja del 2021 al 2022, 2, que está como en gris, muestra lo que sucedía con ese acuerdo anterior en estas últimas 3 cohortes, donde el porcentaje de admitidos con relación a los cupos que quedaban vacantes, es decir, los cupos que quedaban disponibles en los pregrados y que no eran ocupados porque no se obtenían ese puntaje mínimo para ser admitidos, era en este semestre 2021 de 2.303 vacantes, luego 1.222 vacantes, luego 1.837 vacantes, ¿cierto? Que son unos números como bastante elevados. Al final, este porcentaje que aparece del 71,8% habla precisamente de esa ocupación o de cobertura de los cupos que la universidad disponía versus los que realmente pues, eran ocupados porque los aspirantes obtenían los puntajes mínimos de corte, ¿cierto? Entonces, ante ese porcentaje tan alto de no ocupación de los cupos, sabiendo que la universidad tenía la disposición de recibir nuevos estudiantes y demás, se hace el cambio de normativa. Pasamos entonces a este acuerdo académico 597 del 2022, en el cual ya no se exige un puntaje de corte, sino que se ingresa a la universidad de forma clasificatoria. Lo que quiere decir que cada uno de los programas, semestre a semestre, destina unos cupos base, ¿cierto? Dice una facultad en mis programas, este semestre tengo la capacidad de recibir tantos estudiantes y lo que se hace es que los aspirantes que presentan el examen de admisión, que aspiran a ese programa, independiente del puntaje que obtengan en su examen, son recibidos, son admitidos en la universidad hasta que se llena ese cupo, ¿cierto? Eso nos ha traído como resultado que en la universidad en estas últimos ingresos, este acuerdo se materializó a partir del semestre 2023-1, entonces en 2023-1 y 2023-2, y ya la que se viene ahorita en 2024-1, que el resultado sale el 22 de noviembre, el otro miércoles, estamos obteniendo entonces admisiones con aspirantes que obtuvieron puntajes incluso de 1 punto, ¿cierto? 1 punto en su examen de admisión. Hay un porcentaje más o menos alto, con menos de 20 puntos, otro grueso entre los 20 y 40 puntos, y ya pues también existe en programas en los que regularmente ingresan estudiantes con puntajes muy altos, como sigue siendo, por ejemplo, el programa de medicina, ¿cierto? Que aunque ya no se requiere el punto de corte, pues quienes son admitidos todavía sostienen puntajes muy altos. Entonces, eso nos muestra como resultado que al ya no tener ese requisito de sacar un puntaje mínimo para poder ser admitido a la universidad, pasamos de tener una ocupación de los cupos disponibles del 71,8% al 95,7%, ¿cierto? Que quiere decir que la disposición de la universidad de recibir nuevos estudiantes, pues cada vez se cumple más, ¿cierto? Se cubre más. Muchas gracias, profe. Entonces, una primera claridad tiene que ver con hablar de
no puntos de corte, sino de una admisión clasificatoria. Ese creo que es un asunto bien importante ahorita. Y lo otro tendrá que ver entonces con las estrategias que implementa la universidad para recibir a estos estudiantes, para acompañarlos también. Y es muy importante tener en cuenta que no se trata solo del recibo de aquellos estudiantes que obtienen esos puntajes bajos, digamos, sino de todos los estudiantes que ingresan a la universidad. Las estrategias de las que vamos a hablar, pues, son para el acompañamiento a todos los estudiantes y las estudiantes. Y sobre esto, pues, le voy a pedir a la profesora Doris que nos amplíe un poco acerca de qué hace la vicerrectoría, digamos, para acompañar a los estudiantes, incluso antes de su llegada a la universidad. Profesora Doris, cuéntenos entonces. Claro que sí, Leandro. Bueno, yo quiero también hacer, digamos, un énfasis frente al examen clasificatorio para complementar algo que Natalia decía, y es que fuera de que este examen le permite a los aspirantes pues un ingreso, digamos, más ágil a la universidad, también hay un escenario que favorece a los programas y en general a las unidades académicas, porque con el examen anterior, pues había un número de cupos, ¿cierto? Y ustedes saben que dependiendo de ese puntaje se admitían, pero como Natalia lo dice, se quedaban unos cupos sin ocupar y muchos de los programas que no tienen, digamos, tanta demanda, pero que son importantes para el desarrollo de la universidad, de las regiones, se quedaban sin poder iniciar su oferta formativa. Entonces, a la vez que estamos favoreciendo, ¿cierto?, el ingreso de las comunidades a la universidad, también estamos dinamizando un poco esos programas académicos y ese es digamos, un rol, una función de la vicerrectoría misional, que es acompañar a las unidades académicas en diferentes estrategias, ¿cierto?, para que el acceso y la permanencia pues se den en la universidad y promuevan también un egreso y una formación integral y un desarrollo pues como ciudadanos del mundo, ¿cierto? Obviamente refiriendo también lo local. En ese sentido, entonces, la Vicerrectoría de Docencia en este escenario ha venido pensando, incluso antes de este acuerdo del examen de admisión clasificatorio, la articulación de la educación precedente con la educación superior, desde el estatuto de nuestra universidad y desde los principios universitarios, se plantea que la universidad debe hacer digamos, o debe cumplir un rol formativo con las instituciones de educación básica y media, y no solamente digamos, esa función es a través de las prácticas o a través de proyectos de investigación, sino muy importante de articular esos procesos de aprendizaje que se dan en ese nivel educativo para que luego se potencien en el acceso a la universidad. Entonces, digamos que ese es un primer referente, la articulación entre la educación precedente y la educación superior. En ese sentido, sabemos que la universidad ha venido también preparando a nuestros jóvenes para que ingresen a la universidad. Y antes de este programa de Pase a la UdeA, nace otro programa que es el de preparación para la vida universitaria, con ese sello, o sea, es la vida en la universidad, no es solamente eso de presentar un examen, cumplir con unos puntos en un examen, sino qué significa elegir una carrera, qué significa hacer un tránsito de esa educación pues media a la educación superior, qué significa formarme como profesional para un mundo que es cambiante, que nos trae permanentes retos, qué significa también ser profesional en una familia que tiene unas expectativas, que posiblemente esas expectativas, y a veces nos encontramos con que las expectativas, los intereses y las necesidades de nuestros jóvenes no conversan con los de la familia, y a veces los jóvenes terminan eligiendo, todavía encontramos esa situación, unas carreras porque sus papás quieren que hagan algo distinto a lo que ellos se sueñan, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, la universidad promueve la estrategia de preparación a la vida universitaria, que es una estrategia que le permite a profesores de la educación media y estudiantes
Entender el mundo de la universidad, no solamente en términos de las competencias o de los asuntos de lenguaje, de lectura, de escritura, de pensamiento lógico-matemático, sino también de todo el sentido de ser universitario, de elegir una profesión. Y en ese sentido también hay que, digamos, prepararnos como universidad, porque nuestros jóvenes también están pensando que hay otras formas de formarse en el mundo, ¿cierto? Y aquí acogemos un concepto que es el del aprendizaje a lo largo de la vida. Entonces, sabemos que todavía la universidad, digamos que tiene una demanda grande de aspirantes para presentarse, ¿cierto? De hecho, en esta última admisión, el número de aspirantes subió y eso nos alegró mucho porque en la época de pandemia había disminuido. Sin embargo, cuando digamos, nos encontramos con estos jóvenes, ellos nos dicen, queremos una formación un poco más corta, obviamente una formación que nos permita desarrollar esas habilidades que necesitamos como profesionales y como ciudadanos. Entonces, tenemos primero que pues favorecer a estos jóvenes que deciden presentarse a la universidad y hacer una carrera de 5 años y luchar por un título profesional. Pero ¿qué pasa? Que estos jóvenes, cualquier joven de los que se presenta a la universidad, pues viene con muchas expectativas, pero la dinámica de la universidad es distinta a la dinámica del colegio. Entonces, inicialmente el programa de pase a la UDA se pensó para esos jóvenes que habían obtenido en el examen de admisión un puntaje muy bajo, y empezamos a convocarlos a una serie de estrategias formativas, ¿cierto? Tanto presenciales como virtuales. Ahorita Natalia y Cristian van a explicar esas estrategias, pero nos dimos cuenta que esos otros jóvenes que también habían sacado un puntaje de pronto no tan bajo, pedían que se les acompañara en ese proceso de ingreso a la universidad. Y nos empezamos a dar cuenta que este programa de pase a la UDA es un programa necesario para todo estudiante que va a iniciar su primer semestre en la universidad, por varias razones. La primera razón es que ellos se van a enfrentar a un proceso de matrícula donde se generan un montón de necesidades y de trabajo autónomo y de gestión también de las tecnologías, porque es distinto la matrícula en el colegio, que van, se matricula, firman una matrícula. Aquí todo empieza a ser digital, empieza a hablarse en una terminología distinta de créditos, de cursos, de prerequisitos, de derechos de los estudiantes, de faltas en el reglamento estudiantil, bueno, un montón de cosas que para los jóvenes pues son desconocidas y requieren un acompañamiento. Entonces el programa de pase a la UDA lo primero que hace es, digamos, instalar una cultura en esos jóvenes de la vida universitaria. ¿Qué significa ser universitario y a qué se van a enfrentar esos jóvenes? ¿Cuáles son sus derechos? ¿Cuáles son sus deberes? Y cómo las unidades académicas, aquí hay un asunto muy importante que queremos rescatar. Este programa es de la Vicerrectoría de Docencia, pero nosotros no podemos trabajar solos, nosotros tenemos que trabajar con las unidades académicas. Entonces, las unidades académicas venían desarrollando algunas estrategias para los jóvenes que ingresaban a la universidad. De hecho, ustedes saben, hay inducciones, hay reuniones con padres de familia, bueno, hay una serie de actividades. Lo que queremos es que esas actividades no estén desarticuladas y que las unidades académicas puedan desarrollar un conjunto de acciones muy puntuales en todo lo que tiene que ver con la parte curricular, con el asunto de matricularse en los cursos, de las estrategias que empiezan a utilizar los profesores para los cursos, y que nosotros en la Vicerrectoría de Docencia hagamos una primera formación que enriquece ese concepto de formación integral y que incorpora a ese joven en la cultura de la universidad. Entonces, ese también es un asunto muy importante. Un segundo aspecto es que cuando los estudiantes pasan a la universidad, inmediatamente no empiezan sus cursos, ¿cierto? Porque hay un periodo donde hay procesos de matrículas, porque se están terminando los semestres, pues ahora tenemos semestres más regulares, entonces no es tanta la espera, pero cuando la espera es tan larga y el estudiante que fue admitido
pues no tiene, digamos, una dinámica de estudio en ese momento, va generando una serie de preguntas y desmotivaciones que pueden incidir luego en ese desarrollo académico de él. Entonces, lo que queremos es aprovechar ese tiempo, y ahorita con las estrategias que les cuentan los profes se van a dar cuenta que son estrategias que les van a permitir a los jóvenes empezar a generar mejores hábitos de estudio, que les van a permitir acercarse a la lectura y a la escritura con una actitud más crítica, para empezar a comprender mejor los diferentes tipos de texto que ellos se van a enfrentar pues, en su vida universitaria, que también les permite acercarse un poco más a eso del razonamiento lógico-matemático desde la resolución de problemas, y pues digamos que en algún momento les permite también tener mayores conocimientos para enfrentar los cursos que van a tomar en el saber específico, ¿cierto? En las diferentes carreras. Otro asunto importante del programa Pase a la UDA, para darle ya la palabra a Cristian y a Natalia, es que nosotros no podemos trabajar solamente con los estudiantes. Nosotros tenemos que trabajar también con los profesores que acogen todos estos estudiantes en el primer semestre, porque cuando somos profesores de la universidad, pues ya tenemos una dinámica instalada, traemos nuestras estrategias y llegamos a nuestros cursos pensando que muchos de nuestros estudiantes, o que la generalidad de los estudiantes, aprende de la misma manera con las estrategias que desarrollamos. Pero en este momento, y más pues como con la abundancia de información, con la diversidad de población que estamos acogiendo en nuestra universidad, hemos visto que nuestros profesores requieren estrategias puntuales, específicas, para el abordaje de los conocimientos en los diferentes campos del saber, es decir, porque nuestros estudiantes tienen ritmos y estilos de aprendizaje distintos. Ahí estamos atendiendo también a un concepto de la inclusión, y es que la educación es para todos de acuerdo a las características que tenemos. Hay que aprender a utilizar las estrategias del diseño universal del aprendizaje, es decir, como profesores de una universidad diseñamos un curso para un grupo, pero nos encontramos con que hay estudiantes que aprenden mejor de manera visual, otros de manera auditiva, que otros necesitan mayores ejemplificaciones, y lo que queremos con esto es que los profesores tengan una formación en esas estrategias para enfrentar las situaciones del aula, que a veces son complejas. Adicionalmente, nos encontramos una universidad que habla de la inclusión y que en efecto está acogiendo estudiantes en situación de discapacidad visual, auditiva, y en este momento psicosocial y cognitiva. Entonces, eso exige que como profesores universitarios nos formemos para que la educación de estas poblaciones pues permita que ellos vayan alcanzando los objetivos de los diferentes programas, que vayan a un ritmo similar a los de los otros compañeros, y lo más importante de eso es que nadie se vaya de la universidad. Lo que queremos es que todos permanezcan en la universidad, que les podamos incluso ofrecer a aquellos jóvenes que en el primer semestre dicen, esto no es lo mío, esta no es mi carrera, elegí una cosa que no es. Entonces allí lo articulamos con un programa. Hoy no vamos a explicar pues canasta de créditos, pero lo articulamos con otro programa que le da la posibilidad al joven de que eso que aprendió le sirva para formarse, y que no sea un desertor de la universidad, sino que sea un egresado con una formación en algunas habilidades específicas que lo habiliten para desarrollar algunas funciones en la sociedad a nivel profesional o a nivel, digamos, de la vida del trabajo, pero que haya obtenido una formación integral. Digamos que el concepto de formación se amplía, el acompañamiento también se amplía, y por supuesto tenemos que seguir trabajando también con un público muy importante, que es el público administrativo, porque estos procesos son distintos, es una dinámica diferente en la universidad,
y todos necesitamos formación y acompañamiento para comprender esta dinámica. Pero yo creo que es un avance significativo de que hemos aumentado la admisión, que estamos tratando de que no se queden los cupos que dispone la universidad vacíos y que nuestros jóvenes pues sientan que tienen un espacio en la universidad independiente de las debilidades que muestren en ese examen de admisión y que los podemos acompañar, acoger y ayudar a que tengan una formación adecuada. Yo creo que para que entremos pues como ya en las estrategias puntuales y le demos paso a las preguntas, voy a dejar allí y entonces Cristian y Natalia explican las estrategias concretas. De acuerdo, muchas gracias, profesora Doris. Yo creo que es de resaltar aquí de esta intervención para las personas que tal vez vean este material luego, no pertenezcan a la universidad o no conozcan las iniciativas, pues lo que se ha planteado en torno al acompañamiento a los estudiantes en la universidad, que empieza antes incluso de su ingreso y que la universidad, a través de la vicerrectoría y las unidades académicas, se piensa estrategias para ese acompañamiento que involucran a estudiantes, profesores y administrativos también. La estrategia, digamos, de Pase a la U, pues está articulada a una idea de educación a lo largo de la vida. Creo que eso también es muy importante como idea de conjunto que va a respaldar pues como toda esta propuesta. Y ahorita sí, creo que entonces podemos detenernos en Pase a la UDA y para eso vamos a escuchar entonces al profesor Cristian y a la profesora Natalia. Bueno, profesor, de nuevo, buenos días. Creo que es volver a nombrar algunos asuntos que ya se han planteado por parte de la profesora Natalia, por parte de la profesora Doris. Acá ya digamos que es donde se empieza como a evidenciar la forma en que se van articulando, se va aterrizando un poco esa reflexión, ese discurso asociado al tema de de las transiciones académicas. Se ha dicho que lo que nosotros hemos venido tratando de comprender y acompañar es esa transición que se da entre la educación precedente y la educación superior, incluyendo los preparatorios, como lo mencionaba el profesor Leandro. Entonces, en este sentido, lo que se ha venido buscando con esta estrategia es que desde el momento en que se es aspirante, no solo se esté acompañando al aspirante en la preparación para un examen de admisión, sino que también empieza a prepararse para la vida universitaria por medio de los preparatorios, con cursos, por ejemplo, de orientación vocacional. Cuando el estudiante es admitido, cuando sale la resolución de admitidos, inmediatamente pues desde el programa nos ponemos en contacto con los admitidos y les hacemos saber de la estrategia Pase a la UDA, en la que se ofrecen 3 espacios o digamos se generan 3 ofertas de acompañamiento a las necesidades o a los intereses que tienen ellos o digamos que se van a ir presentando durante ese proceso de ingreso y de matrícula. Entonces, el primer espacio de acompañamiento que les ofrecemos es el apoyo al ingreso. Eso tiene mucho que ver con lo que decía la profesora Doris, y es que hay un cambio de comunidad, es decir, la comunidad escolar o la comunidad del laboral tiene unas prácticas particulares frente al tema, digamos, administrativo, de relacionamiento, etcétera. La universidad implica comprender unas dinámicas de comunicación y administración respecto a lo que es, por ejemplo, una matrícula, lo que es todo ese trámite de entrega de documentos para que salga, por ejemplo, la liquidación de matrícula, lo que implica, por ejemplo, llegar a la unidad académica y reconocer el programa y ver toda la oferta de cursos y reconocer pues también cosas, asuntos específicos de la ubicación de los bloques, etcétera, ¿cierto? Lo que tiene, o las sedes y seccionales, lo que implica llegar a la universidad. Entonces, en apoyo al ingreso, en el portal, cuando el estudiante es admitido, pues lo direccionamos al portal, al lugar que se llama así, Pase a la UDA, y allí va a encontrar una serie de recursos, que en este caso pues son recursos interactivos o algunos recursos que son pues infográficos, en los que se presentan diferentes rutas para diferentes procesos que se dan en ese momento de la admisión. Allí, adicionalmente, pues se le ofrecen pues se le ofrece información relacionada con los contactos que puede tener en la universidad
respecto a las necesidades particulares relacionadas con facturación, relacionadas con ofertas y demás. Entonces, este es un espacio más, digamos, autónomo en el que el estudiante llega allí, hay una serie de opciones para resolver sus necesidades y pues lo que nosotros esperamos es que cada vez ese espacio se enriquezca en la medida en que va pasando el tiempo y las necesidades pues que nosotros vamos identificando, vamos enriqueciendo ese lugar en el portal para que los admitidos puedan ir resolviendo las necesidades adicionalmente. Como decían también las profesoras y el profesor Leandro, esto es un proceso articulado. Entonces, este apoyo al ingreso necesariamente tiene que estar relacionado con las unidades académicas, con admisiones y registros, y asimismo con regionalización. El segundo espacio que ofrecemos es un espacio de fortalecimiento académico, que acá ya tiene más que ver con un asunto de la cultura académica o de las comunidades académicas a las que se van a circunscribir los estudiantes cuando ya son matriculados y acá se hace una oferta de cursos, cursos cortos, que tratan de recoger asuntos relacionados con las prácticas académicas que se dan en las diferentes disciplinas universitarias y las comunidades académicas de la universidad, y tiene un enfoque muy, digamos, muy cercano a lo que algunos autores llaman alfabetización académica, para que los estudiantes más que repasar los temas y más que, digamos, llenarse de información sobre asuntos académicos, es que comprendan un poco cómo es esa dinámica de la vida universitaria respecto al inscribirse en una comunidad académica particular desde los saberes interdisciplinares que se puedan dar allí y lo que es la universidad en términos académicos. Hasta ahora nosotros estamos ofertando dos cursos, uno que es en matemáticas generales. Ese curso de matemáticas generales es autogestionable, pero tiene el acompañamiento de tutor. En este sentido, los estudiantes pueden, nosotros los matriculamos a todos, todos los estudiantes que son admitidos, pero no son cursos obligatorios. Entonces, los estudiantes que tienen el interés de hacer el curso, pues pueden acceder a la plataforma educativa en una arroba y allí pueden empezar pues a gestionar y adelantar como los contenidos que se ofertan en el curso de matemáticas generales, y durante su desarrollo tienen acompañamiento de un tutor que ofrece también periódicamente encuentros sincrónicos para dar asesoría. Es un curso masivo, pero entonces lo que se busca es aprender un poco también de lo que se ha venido haciendo con los cursos de preparación para la vida universitaria, en los que también son masivos y también se dan tutorías masivas y virtuales. Entonces es una, digamos, como unas transiciones interesantes de acompañamiento que se dan desde este programa. El segundo curso que se ofrece es un curso de habilidades comunicativas, en este caso centradas particularmente pues, en temas de lectura, escritura y oralidad. Es un curso que también lo estamos configurando digamos, desde esa idea de lo que es leer y escribir en diferentes disciplinas, en diferentes campos del saber, y es un asunto pues muy académico, ¿cierto? Entonces también acompañando un poco al admitido a comprender un poco que quizá la escritura y la lectura que practicaba en otras comunidades a las que pertenecía y las que está haciendo pues una transición a la universidad le implicará ciertos retos o tendrá ciertas particularidades que desde ese momento esperamos que empiece pues como a comprender o introducir un poco pues como ese escenario que le espera en su formación académica. Y un tercer curso que en este momento estamos pues configurando, que todavía nos ha ofertado, es un curso que pues lo hemos denominado Habilidades Comunicativas del siglo XXI, que es un poco algo como lo que hablaba la profesora Doris, que está relacionado con el tema de, por ejemplo, la alfabetización digital, relacionada particularmente con el manejo de la información, el acceso de la información, la curación de contenidos, el almacenamiento de datos, la comunicación virtual, etcétera, pero a la vez es un asunto que va a buscar también desarrollar habilidades en la asertividad, ¿cierto? En la comunicación asertiva, en el trabajo con el otro, y asuntos socioemocionales pues que se han ido pues como volviendo pues como ganando escenario, ganando terreno pues como en estos espacios de formación que son bien interesantes, y desde el momento de la admisión empezar a generar también una formación en ese asunto socioemocional. Entonces, ese curso que estamos configurando, esperamos que para ya el próximo semestre se pueda ofertar
Como les decía ahorita, son 3 cursos que son masivos, son autogestionables, pero son tutoriados y son acompañados con tutor y que cuentan con encuentros en vivo en los que se les da asesoría masiva pues también a los estudiantes. Lo que esperamos el próximo semestre es coordinar con las agendas o los cronogramas de las unidades académicas para ofertar estos cursos de una manera que no coincidan con las ofertas de los cursos cuando inician los semestres, porque como también decía la profesora Doris, hay una diversidad de calendarios en las diferentes unidades académicas. Y también la profe Doris ahora hablaba de la formación de docentes. Este semestre tuvimos la oportunidad de ofertar un ciclo de talleres que denominamos Mente Maestra. Es un taller para profesores de la universidad. Este taller lo que busca es acompañar a los profesores y a las profesoras en temas asociados a las diversidades cognitivas. Tuvimos una participación de 37 profesores de 12 unidades académicas. Los profesores que participaron pues en la evaluación que hacían pedían que se continuara con estos ciclos de talleres y que tuviesen pues como la oportunidad de ofertarlos de manera multimodal, digamos que unos talleres que fueran presenciales, otros que estuvieran en plataforma de Moodle, para garantizar también el acceso a profesores que no están, por ejemplo, en Ciudad Universitaria. Entonces, creo que hubo una muy buena recepción por parte de los profesores participantes y esperamos entonces seguir fortaleciendo como todo este tema de acompañamiento y formación en diversidad cognitiva. Y la tercera estrategia, que pues esto no es que sea algo cíclico, sino que es algo pues simultáneo, transversal, sino que eso, pues, lo presentamos como en este orden, pero no quiere decir que haya una linealidad en la oferta o en la propuesta, es la apuesta por la vinculación a la universidad. Entonces, todo este proceso de vincularte con la UdeA es liderado por Permanencia y lo que va a buscar es que acompañar a los diversos estudiantes que llegan a las comunidades que están pues, que existen en la universidad. Entonces, por medio de los colectivos universitarios que hay y digamos que todas las comunidades que ha ido conformándose desde Permanencia, que tienen que ver con, por ejemplo, con las personas ciegas y sordas, con las personas sordoseñantes, todo ese tema de diversidad de género, también acompañamiento académico a personas que requieren un acompañamiento académico particular, etcétera. Entonces, desde la estrategia de vinculación se hace pues como contacto con los estudiantes y se les garantiza la posibilidad de reconocerse y reconocer a otros y hacer parte pues de esos grupos universitarios y tener un acompañamiento desde el momento en el que inicia. Entonces, todas estas 3 acciones que hacen parte de Pasear la UdeA, lo que esperamos es que cada vez sea más reconocido en la universidad, que los profesores, las profesoras, las unidades académicas podamos articularnos, vincularnos con regionalización. Entonces, por eso hablamos de una posible campaña comunicativa permanente, que todo el tiempo, digamos, podamos estar haciendo voz a voz y que no sea una estrategia que solo se active al momento de la publicación de la admisión, sino que de alguna manera, como decía, por ejemplo, la profesora Doris, hay unidades académicas que tienen los calendarios atrasados, entonces los estudiantes pueden presentar admisión ahora, pero iniciar clases, por ejemplo, en julio-agosto del próximo año. Entonces, ese semestre en el que no han iniciado materias, por ejemplo, podrían estar adelantando cursos en base a la UdeA. Entonces, lo que buscamos es articularnos cada vez más con las unidades académicas y las diferentes dependencias universitarias, no solo de la Vicerrectoría de Docencia. Entonces, hasta ahí, profe Natalia, si quiere, profe Leandro. Sí, mientras yo quisiera ir destacando algo que me parece bien importante para quienes nos escuchan hoy y nos van a ver después en la grabación de este programa, y es las intervenciones han coincidido pues en señalar que esto no es una estrategia que deba desarrollar la vicerrectoría solita, sino la que nos debemos vincular y esperamos que se vinculen los profesores, profesoras y administrativos de la universidad. Pues quizá ahí yo creo que radique pues como el éxito de una propuesta de este tipo, en que haga parte, yo creo, como de la cotidianidad de la vida universitaria, que no solo se active, como bien lo ha dicho Cristian, con los resultados del examen de admisión y que pueda instituirse como una práctica en la vida, pues, en la Universidad de Antioquia.
Ahora sí, profe Natalia, si tiene algo para complementar aquí. Sí, nosotros queríamos también como en esa lógica de mostrar esa corresponsabilidad, eh, mostrar un poco también como las los números de las personas que están siendo acompañadas en ese primer ingreso, que nos parece como muy importante también mostrar la ampliación que ha venido ganando Pase a la UdeA, que en lo que les hemos contado, pues también creo que se siente un poco cómo va creciendo, cómo se va escalando cada vez más. Y es que inicialmente nosotros pues nos concentramos en el grupo de admitidos que obtuvieron menos de 40 puntos, presumiendo también que el hecho de la novedad de este limitante de ya no obtener un puntaje mínimo, sino poder ingresar a la universidad independiente del puntaje obtenido, pues parecía que la alerta o la necesidad de acompañamiento directo tenía que ver con eso, ¿cierto? Con que pues si no obtuvieron un puntaje muy alto, quizás las competencias que mide el examen no estuviesen muy altas o muy fortalecidas. Sin embargo, como lo hemos dicho pues como a lo largo de la conversación, este asunto al ir como llegando a los otros aspirantes, a los otros admitidos, pues fue ganando también como en interés. Muchos de los testimonios que nos han llegado de parte, pues como de quienes participan en las estrategias, es que les parece maravilloso que la universidad haga algo que nosotros nos hemos cuidado de hacer en este momento, pues a nivel, con la capacidad que tenemos, con los grupos que hoy entendemos como grupos priorizados, ¿cierto? Que ya no son solo esos que obtuvieron menos de 40 puntos, quisimos sostener la priorización de quienes obtuvieron menos de 20 puntos, porque sí nos parece que es una población pues que merece un cuidado especial de reconocer qué dificultades quizás se presentaron frente a la obtención de ese puntaje y demás. Y adicional, queremos también sostener la priorización de los grupos que regularmente tienen un ingreso especial a la universidad, ¿cierto? Que son personas con discapacidad y también pertenecientes a grupos étnicos, ¿cierto? Entonces ahí aparecen los porcentajes de acompañamiento que hemos realizado. En el 2023, la oferta se concentró en 1.100 de los admitidos. Ya para 2023, logramos que de los 6.026 que fueron admitidos, 1.379 pasaran por la oferta de fortalecimiento académico, que como ahorita nos decía el profe Cristian, pues nosotros les matriculamos inmediatamente, son admitidos y es decisión de ellos hacer parte o no de ese proceso de fortalecimiento y logramos pues esta cifra de participación y concentramos entonces este acompañamiento como muy inicial y muy intensivo en 771 personas pertenecientes a estos grupos priorizados. Esto muestra un interés muy potente que tenemos desde la vicerrectoría, pero también la no capacidad de cobertura total, ¿cierto? Mira que de los 6.026 logramos concentrarnos en 771, de llamarles uno a uno, de saber cómo están, si están seguros que fueron admitidos, que muchas veces nuestras llamadas terminan siendo la noticia porque ellos no han accedido al resultado, no lo han visto porque no tienen acceso a Internet permanentemente y demás. Muchas veces las conversaciones terminan siendo con las familias porque las preguntas suceden inmediatamente de qué hago, entonces a dónde voy, qué tengo que hacer, qué tengo que pagar, qué documentos tengo que entregar y demás. Y esto es un asunto que nosotros necesitamos, haga la universidad en pleno, ¿cierto? Nosotros lo hacemos porque accedemos a la información de parte de admisiones y registro con ese resultado de admisión. Nos dan el listado de en este último semestre de las 6.026 personas, hacemos la depuración, nos concentramos en este grupo. Pues sería muy importante que todas las unidades académicas pudiesen replicar un ejercicio de este tipo, ¿cierto? Que identificara el grupo de sus admitidos, que hiciera priorizaciones, que concentrara estos llamados. Ellos se alegran mucho al escuchar que alguien de la universidad les dice que hace parte de la institución, que le puede resolver inquietudes directas, que no se quedan todas sus inquietudes como en el aire. Y en muchos casos nosotros sentimos también que ese acompañamiento y esa orientación ha permitido que muchos de ellos afiancen su decisión de estar en la universidad, porque también pasa algo y es que la deserción precoz en la universidad también es una cifra que no debemos como dejar de lado y es que muchas personas aún siendo admitidas pues no se matriculan, no formalizan esa figura de estudiante, ¿cierto? Y en las conversaciones que hemos tenido en ese contacto uno a uno,
muchas veces nos hemos dado cuenta que es porque algunos de los requisitos que se solicitan para la admisión, para la matrícula, para ellos son difíciles de entender, ¿cierto? O incluso muy difíciles de conseguir. Y a veces se toma la decisión sin consultar, sin averiguar más en la universidad, de no ingresar, como me pidieron ese montón de papeles, yo no los tengo, entonces mejor no entro a la universidad. Cuando sabemos que la institución tiene un montón de estrategias, tiene la posibilidad de hacer acompañamientos de trabajo social, de validación de datos, de incluso te reemplaza algunos requisitos en los casos que se puede, se hacen estudios individuales para saber de qué forma se hacen ajustes de liquidación, se hace disminución de pagos de matrícula, etcétera, etcétera. Pero esa información no es una información que esté en la comunidad, que esté en la sociedad, ¿cierto? Es una información que está muy en nuestra institución, que está muy en las personas que están encargadas del proceso de admisión y que sentimos debe ganar pues como mucha fuerza en los profes, en los mismos estudiantes que van a ser compañeros que van a traer a nuevos estudiantes a la universidad. Entonces queríamos como mostrar también esto para mostrar como nuestra capacidad de cobertura actual y el llamado pues a que este asunto, a esta estrategia sea una estrategia que se sostenga a nivel institucional y que sea pues corresponsable para toda la universidad. Sí, nos vienen bien esos datos para provocar también a las personas que nos acompañan aquí, que van a ver el programa, pues a la reflexión y a contextualizar un poco también la pregunta que se ha hecho en torno a qué viene haciendo la universidad y para la atención pues a estas personas, para su acompañamiento. Abrimos entonces a partir de este momento el espacio para las preguntas, comentarios y reflexiones de las demás personas que nos acompañan en el encuentro de esta mañana. Para eso pueden o escribir su pregunta por el chat, yo la leeré, o pueden pues levantar la manito aquí con la aplicación del Zoom y les damos la palabra. Por aquí está la profesora Colombia. Profe, bienvenida nuevamente, muchas gracias, cuéntenos. Profe, no, muchísimas gracias, primero por la presentación, pero sobre todo por el trabajo. Quisiera destacar como tres cosas. La primera es qué implica que una universidad pública como la nuestra asuma una transición entre un modelo de admisión para la selección respecto a uno para la clasificación y el acompañamiento. Yo creo que es un gesto que expresa el carácter público, pero sobre todo el compromiso por ser plenamente público. Esto no es gratis. Y ahí quisiera, si es posible, que nos contaran un poco más en qué medida, digamos, esta decisión, esta apuesta que toma la universidad es una apuesta común a muchas universidades latinoamericanas, o si este lugar, esta postura que está asumiendo la universidad es distinta. En segunda instancia, plantear que esto es posible por todo el trabajo que se viene llevando a cabo en el marco de la inclusividad, en el marco de la permanencia y sobre todo en el avance que ha tenido la universidad en la educación virtual y a distancia. Esta plataforma permite que podamos responder como está respondiendo en este momento la universidad. Y tercero, quisiera mencionar que ya tomé uno de los primeros cursos, el curso del taller de mente maestra, que es una maravilla. Creo que es algo que deberíamos de tomar todos los profesores, no solo sino muchos. Son procesos que nos sensibilizan, realmente nos preparan, nos acompañan para estas realidades que tenemos que ir cada vez más teniendo en cuenta. Quisiera hacer una pregunta en torno al tema de tutorías. La pregunta por las tutorías aparece, ustedes hacen mención a lo largo de su trabajo, pero quisiera que nos contaran un poco más cómo ven este tema de las tutorías allí. Y en segundo lugar, ¿cómo ven, si nos podían ampliar este punto de la articulación del trabajo entre las unidades administrativas y las unidades académicas? Muchísimas gracias de nuevo y felicitaciones. Gracias a usted, profe Colombia. Bueno, invitados, invitadas, quien quisiera comenzar como a dialogar con la pregunta de la profe.
Yo creo que de pronto Natalia nos puede hablar más del asunto de las tutorías. Yo quisiera abordar un aspecto que la profe pregunta, pues que fue como su última referencia a la pregunta que hacía, y es el trabajo con toda la comunidad universitaria. Porque, pues, bueno, lo primero es que nosotros evidenciamos que generalmente las universidades que han hecho exámenes de admisión para el ingreso, porque recuerden que no todas las universidades hacen examen de admisión, pero los exámenes realmente están basados en la obtención de los mayores puntajes para la admisión, ¿cierto? Yo creo que este es un hito en nuestra universidad importante, incluso que ha generado posiciones diversas de los profesores, de los administrativos, incluso frente al asunto del rendimiento académico y la posición de la universidad a nivel nacional o a nivel pues internacional en los estándares, ¿cierto?, de universidades. Sin embargo, nosotros estamos convencidos que todos los estudiantes requieren oportunidades y necesitan procesos de acompañamiento, y que la universidad no puede darle la espalda al grupo de jóvenes que aún en este mundo tan convulsionado, tan complejo, quiere ser profesional, y profesional en una universidad pública, ¿cierto? Entonces, yo creo que hemos mantenido como ese espíritu. Las unidades académicas han empezado a entender, ¿cierto?, que el examen de admisión es un requisito, pero que a pesar de que es un requisito y que muchos de esos jóvenes que llegan no obtuvieron pues el puntaje esperado, sí tienen también unos intereses de formación, y que generalmente del número de aspirantes que se presentan, por ejemplo, ahorita se presentaron casi 40.000, pues no se recibe sino el 10%, ¿cierto? Entonces, fuera de ese porcentaje, es muy desafortunado dejar esos cupos sin estudiantes. Entonces yo creo que aquí estamos haciendo un primer esfuerzo, y ahí hay que hacer un esfuerzo incluso desde la Oficina de Admisiones y Registro, ¿cierto? Entender que al modelo que estaban acostumbrados, que era el puntaje de 53, ya ellos van a admitir un montón de jóvenes que no tienen ese puntaje, ¿cierto? Pero que también van a tener que acompañar a esos jóvenes que hacen muchas preguntas pues relacionadas con su proceso de matrícula. Entonces, el cambio, profe, en la parte administrativa es como la cultura del apoyo para los jóvenes, es decir, que ellos entiendan que pasar a la universidad no es simplemente presentar un examen y sacar un puntaje, que pasar a la universidad significa un cambio de vida, ¿cierto? Un cambio en muchas dinámicas, porque ellos van a empezar, los jóvenes van a empezar a tener retos no solamente académicos, sino sociales, afectivos incluso, ¿cierto? En su vida personal, familiar. Entonces, ese asunto del trabajo incluso con admisiones es fundamental. También es fundamental el trabajo con los consejos de facultad, ¿cierto? Porque los consejos de facultad deben generar unas estrategias con los coordinadores de programa para que en efecto esos jóvenes ni se sientan estigmatizados por un puntaje tan bajo, porque es que la idea no es que los profesores ni siquiera sepan, o no sé si ustedes cuando llegan a un salón le preguntan a un joven, ¿usted cuánto va con el examen de admisión? Pues, ¿qué puntaje? No, usted va entonces, ¿por qué vamos a tener esa estigmatización de que esos jóvenes les va a ir mal y que van a salir del programa? Entonces hay que empezar a hacer una sensibilización con ellos. Incluso ellos en las unidades nos están pidiendo el listado de los puntajes. Obviamente hay que mandarlos, hay que entregarlos, pero se entregan con una sensibilización, y es decir, esto es por información de todos, pero tengamos claro que lo que hay aquí es un grupo de jóvenes que se quiere formar y necesitamos diseñar unas estrategias para ellos, de acuerdo a sus necesidades. Entonces ese trabajo administrativo es muy fuerte, profe, porque queremos evitar que haya pues ese señalamiento a esos jóvenes y que se diga, estos son los jóvenes que van a salir en el primer semestre y que no van a pasar al segundo semestre. Eso hay que trabajarlo muchísimo. También hay que trabajar con los jóvenes, porque ellos tienen que asumir una responsabilidad, ¿cierto? Es decir, nosotros los acompañamos
pero ellos requieren un esfuerzo, requieren ir instalando unas habilidades, unos hábitos de estudio y también un sentido de pertenencia a la universidad, porque aquí empiezan a jugar otros asuntos importantes, que es el programa de bienestar, porque bienestar se ocupa de otro tipo de cosas, ¿cierto? Ustedes ya saben, el apoyo pues en la alimentación, el transporte, los equipos que a veces se dan, los apoyos en la parte psicológica. Entonces aquí toca hacer también digamos, un trabajo muy fuerte con bienestar para identificar qué tipo de apoyo se van a dar a estos jóvenes y cómo esos apoyos van a favorecer no solo a esos jóvenes, sino a todos, porque necesitamos pues, que todos tengan las mismas posibilidades. Entonces también cuando hablamos de grupos priorizados en términos de permanencia es pues por esas características que a veces cognitivamente se requiere apoyar en el proceso de aprendizaje, pero necesitamos sensibilizar a toda la comunidad de que todos los estudiantes que llegan a nuestra universidad requieren y son sujetos de utilizar los servicios de bienestar. Entonces yo creo que hay que hacer un trabajo muy fuerte, profe, que apenas lo estamos empezando. Este es un programa muy nuevo en la universidad y que poco a poco lo vamos a fortalecer. Yo creo, Natalia, pues pensaría que podemos responderle a la profe lo de las tutorías. ¿Sí? Claro que sí, profe, pues la acción tutorial en este caso en Pase a la UdeA, yo creo que es una acción heredada de muchas otras acciones precedentes, ¿cierto? Nosotros hemos querido extender muchas de las formas de acompañamiento que existen en la universidad y que, pues en este caso, quienes estamos directamente ocupados del proceso de acompañamiento en el marco de Pase a la UdeA, eh, especialmente en el componente de apoyo al ingreso y de vinculación a nuestra institución, somos quienes estamos en las rutas de acompañamiento en permanencia universitaria y quienes estamos allí, entonces traemos la herencia de la tutoría en el sentido como más estricto del concepto, ¿cierto? Y es pues una persona con un saber un poco más avanzado, un saber específico que puede dar orientaciones puntuales de lo que implica en ese caso el ingreso a la universidad, ¿cierto? Nosotros hemos tenido que hacer un proceso de formación y de reconocimiento de lo que implica entrar a la universidad, porque si bien la mayoría de nosotros somos egresados de la institución, pasamos por el proceso de matrícula y demás, pues la universidad hoy es una universidad muy distinta a la que nosotros entramos, ¿cierto? Los trámites de matrícula y de ingreso fueron muy distintos. Hoy, por ejemplo, la matrícula es completamente digital, entonces el reconocimiento de la plataforma, de cómo se suben los soportes y demás, es algo que nosotros hemos tenido que aprender, hemos aprendido precisamente para poder realizar los acompañamientos y con ello pues también como garantizar que las orientaciones sean orientaciones adecuadas a lo que la universidad pues implica. Y también hemos querido hacer en esa lógica muy partícipes admisiones y registro. A mí me hubiese gustado mucho que acá hubiese una persona del departamento porque yo siento que pues en cada proceso de admisión ellos tienen un volumen muy alto de trabajo por lo que ya sabemos implica generar todo el examen, el acompañamiento, luego la medición de resultados y demás, pero nosotros estamos incrementando ese trabajo al darle una visibilización a un trayecto que quizás la universidad no había explicitado y que nosotros hoy con Pase a la UdeA explicitamos y es el trayecto de ingreso, ¿cierto? Normalmente hablamos de acceso, permanencia y egreso, pero entre el ingreso y entre el acceso y la permanencia ya existe algo que hemos querido explicitar como ingreso y es ese último empujoncito, es esa transición entre ser admitido y ser estudiante que para muchos requiere un empujoncito adicional, una información adicional y que nosotros hemos pedido en este caso admisiones y registro un esfuerzo más porque atienda las solicitudes, porque esté pendiente de que los admitidos encuentren la información, encuentren alternativas, que no encuentren solamente un no, ese documento no lo tengo, ese documento no es válido, yo nunca he estado afiliado a un sistema de salud, entonces no puedo entrar a la universidad, sino que pueda encontrar como otras alternativas. Entonces existe la tutoría de quienes asumimos la tarea de un acompañamiento directo para
reconocer qué implica entrar a la universidad y en esa medida acompañar a quienes están llegando. Una tutoría que es un poco más técnica y que quizás todavía se siente administrativa porque el asunto que acompaña es administrativo, pero que queremos que en este caso el Departamento de Admisiones vaya ganando también en ese reconocimiento de que no es solamente lo administrativo, sino que en efecto ahí está jugándose el futuro de una cantidad de jóvenes que están llegando, bueno, de jóvenes y de adultos, porque a nuestra universidad llegan personas de todas las edades, y que se está poniendo pues en juego ahí sus proyectos de vida y que entonces el apoyar un asunto que parece un documento, pues termina siendo 10, 20 años más de lo que iba a ser esa persona, ¿cierto? Y adicional, en el componente de vinculación a la universidad, que es una forma de tutoría que en nuestra institución quizás no está tan formalizada, pero que siento yo es la que más existe, tiene que ver con los acompañamientos entre pares. Y es que allí nosotros, si bien en ese componente queremos hacer un llamado muy, muy, muy fuerte a las unidades académicas para que ellas con las iniciativas propias, con las apuestas propias, se asocien a lo que nosotros hacemos en Pase a la UdeA como una estrategia de entrada, pero que sabemos debe sostenerse a lo largo de la vida académica, pues las unidades puedan asumirlo desde sus estrategias propias. Sabemos que un componente muy, muy importante es la misma comunidad y una de las grandes comunidades que tienen los admitidos pues van a ser sus pares, ¿cierto? Los otros estudiantes que o están recién entrando con ellos, que nos pasó con los primeros encuentros que tuvimos con admitidos, y es que generamos unos chats grupales y entre ellos mismos, sin que uno les diga absolutamente nada, uno responde una vez y ellos se vuelven replicadores de decir, eso ya no lo dijeron, eso es así, eso se soluciona de tal forma, o ellos mismos diciendo quién es de tal programa para que me diga cuándo es la inducción, dónde nos vemos, cómo resuelvo esto. Se van armando grupos de pares que estando en el mismo nivel, estando todos recién llegados, se van acompañando a resolver lo que implica llegar a la universidad, y nosotros como proceso pues o como estrategia a cargo hemos querido activar grupos de estudiantes que ya estando en la universidad, que ya reconocen los programas, reconocen requerimientos específicos de la institución, puedan acompañar a estos que recién llegan, ¿cierto? Entonces tenemos grupos, ya estamos activando grupos pues específicos, ¿cierto? Tenemos a quienes hoy hacen parte de la universidad siendo sordoseñantes, que es un grupo muy pequeño, ya hemos generado unos espacios en los que ya llevan un año en nuestra institución, que los que recién llegan conozcan todo lo que implica estar en la universidad, cómo utilizar los servicios de interpretación, a qué ofertas pueden acceder, se están poniendo de acuerdo para acceder a ofertas culturales y con esa lógica poder también como facilitar el servicio de interpretación, que es mucho más fácil orientarlo para 6, 7 personas que para una sola y demás. Y lo mismo con otras comunidades, ¿cierto? Estamos afianzando y aumentando el ingreso de comunidad de personas con discapacidad visual, que era una cosa que venía disminuyendo, la cantidad de personas ciegas en nuestra institución venía disminuyendo pues sustancialmente. En los últimos 2 ingresos hemos logrado que eso aumente, en esa medida también estamos afianzando una comunidad ciega que se reúne a también reconocer la universidad, a hacer los recorridos, a conocer las necesidades también que tenemos como institución en términos de señalética, de rutas podáctiles y todo lo que se necesita pues para que la universidad sea más accesible. Entonces, en esa medida, pues, y estoy dando solo los ejemplos asociados como a discapacidad, que son unos grupos muy pequeños y que son como muy fáciles de reconocer, pero estamos procurando estas mismas apuestas, estas mismas comunidades de recibo con todas las otras figuras, con estudiantes que sin tener ninguna característica diferencial van llegando a nuestra oferta, nos van preguntando qué hacemos en la universidad y los vamos vinculando con ofertas directamente de la vicerrectoría, pero también con ofertas de bienestar. Acá esta estrategia todavía no parece pues formalmente asociada con bienestar universitario, pero la idea es que lo sea, que también lo sea con la dirección de regionalización, porque entendemos que esto es una apuesta que debe integrarse a nivel de la universidad y que debe existir en todos los campus de nuestra institución, sobre todo ahora con la acreditación que tenemos. Muchas gracias, profe Natalia. Profe Cristian había levantado la mano. Sí, yo quería pues como sobre la pregunta de la profe Colombia, pues dos asuntos. El primero es que creo que es un asunto que es de la universidad, pero también implicará transformaciones en las creencias
de las familias, de la comunidad, de la Ujú. sociedad, porque nos hemos dado cuenta, por ejemplo, inclusive acá está el profesor John, que es uno de los tutores que acompaña el curso de matemáticas generales, que en ocasiones los estudiantes, pues cuando son admitidos, expresan desánimo, desmotivación porque fueron admitidos con un puntaje muy bajo. Entonces, de entrada ya hay unas creencias también de que del no haber sacado un puntaje alto, entonces no le va a ir bien. Inclusive, muchas pues, nos han contado que incluso las familias les han dicho que si no les da pena matricularse con ese puntaje tan bajito o comentarios de ese tipo, ¿cierto? Entonces, digamos que no es buscando moralizar la vaina, ¿cierto? Sino más bien como en que es un sistema pues como de creencias que ha estado instalado pues bajo ese modelo de admisión. Entonces, estas nuevas formas de comprender la admisión implicará también transformación en las creencias de los aspirantes y de las familias de los aspirantes. Y ojalá que lo podamos hacer desde la universidad con programas como este. Y la profe Colombia también hacía una pregunta sobre modelos en América Latina pues, cercanos o parecidos. Yo no tengo muy claro, profe, qué universidades de Latinoamérica públicas tienen, digamos, admisiones similares en cuanto, pues, como al sistema, pues, al sistema de si hay un corte o qué, no sé. Entiendo que en Argentina, pues, casi que todo el que se gradúa tiene garantizado, pues, la educación superior, pero no tengo el dato de todas las, pues, de muchas universidades, pero sí hemos estado haciendo un ejercicio con el programa, con el área de educación precedente y es haciendo un rastreo de universidades públicas y privadas en Iberoamérica que tienen programas similares a este, que acompañan desde el aspirante, desde el momento del aspirante hasta el momento de la admisión. Hemos encontrado que esto ya se viene haciendo en muchas universidades, hace mucho tiempo, y se viene haciendo de diferentes formas, ¿cierto? Desde virtual, presencial, semipresencial, a distancia, etc. Inclusive la Universidad Nacional pues, tiene ya una estrategia que es como un semestre cero, ¿cierto? Para usted matricular ciertas materias debe de hacer unos cursos nivelatorios. Entonces, es El nivel algo que nosotros, como un nivel cero, ¿cierto? Entonces, es algo de lo que nosotros en la universidad venimos hablando hace mucho tiempo, ¿cierto? Y que creo que también sería interesante aprender de esas universidades en Latinoamérica, que ya lo han venido haciendo hace mucho tiempo. Entonces no quería pues como dejar pasar esa pregunta, profe Colombia, que hacía también sobre experiencias en América Latina. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ya vamos llegando al final de esta emisión del programa. Tenemos una responsabilidad con la difusión de este espacio. Yo creo que va a ser muy importante esta horita de conversación para personas que no pudieron acompañarnos, que se quieran enterar de qué van los acompañamientos de la vicerrectoría, de qué va el examen de admisión y pase a la U. Este yo creo que es un recurso interesante el que queda aquí para contribuir precisamente a expandir pues estas ideas que hemos planteado en la mañana de hoy. Y como todos los entre colegas, pues son una provocación a continuar la conversación en otros espacios, con otras personas, quizá proponernos un segundo encuentro para mirar otras aristas de esta misma inquietud. Para terminar, yo les pediría entonces a las profesoras y al profesor que nos acompañaron esta mañana, despedirse de las personas que nos acompañaron hoy y también pues enunciar como una invitación, digamos, alrededor de este tema que tratamos hoy para las personas que puedan ver el recurso posteriormente. ¿Quién quisiera empezar? Profe Doris. Bueno, no, yo creo que pues primero agradecerles porque estos espacios para la Vicerrectoría de Docencia son fundamentales, es decir, recibir las retroalimentaciones o las preguntas, como en el caso de la Profe Colombia, para que nos permitan seguir pensando pues como en este camino que hemos andado hasta ahora. Yo creo que también es importante que sepan que todo esto se dispone en el portal de la universidad y que nosotros estamos pues como abiertos a recibir recomendaciones, a recibir también de pronto personas que quieran vincularse con alguna estrategia. De hecho, creo que hoy no hablamos
mucho o no hablamos de la comunidad con las unidades académicas que queremos conformar, es decir, que haya un grupo permanente que esté pensando en la vicerrectoría con nosotros esta apuesta. Entonces la invitación es abierta para que nutran este programa que yo creo que está muy, pues digamos, inicial y que sé que necesita fortalecer en muchos sentidos, pero que tenemos pues la intención de darle continuidad. Muchas gracias. Escuchemos ahora a la profe Natalia. Yo complementaría ahí, profes, con que esta Pase a la Vida es un puente. Es un puente que quizás está facilitando ese paso de lo que era antes de la universidad al entrar a la universidad. Y es un puente a lo que en realidad los y las estudiantes pues tienen como propósito cuando llegan a la institución y es su formación, en este caso de pregrado. Entonces es un puente hacia las unidades académicas y por eso es muy importante el diálogo con ellas, que podamos nosotros reconocer también las estrategias que cada una de las unidades tiene para el recibo de sus nuevos estudiantes, que esto sea un puente que alienta a que la universidad en pleno se piense el ingreso de su comunidad de relevo, pero que el corazón de acompañamiento y la permanencia del acompañamiento pues debe suceder en cada una de las unidades, en los programas, en las comunidades específicas de cada una de ellas. Muy bien, muchas gracias. Y cerramos entonces con el profesor Cristian. No, pues lo que yo me he soñado siempre que estoy en estos procesos es que seamos los que estamos en la comunidad ahora quienes recibamos a los que van llegando. Y creo que este es un programa que nos permite eso, como lo decía la profe Natalia, como esos relevos. Eh, si bien no es fácil hacerlo de forma, pues como presencial, creo que hay muchas formas de hacerlo, ¿cierto? Desde los diferentes medios con los que se cuenta en la universidad. Y lo que estamos haciendo con el apoyo de Arroba, con el diseño de piezas, con contenido, la circulación de información desde la dirección de comunicaciones, desde bienestar, etcétera, de permanencia, creo que todos podemos también poner nuestra voz, ¿cierto? Entonces creo que estos son espacios en los que lo que queremos es invitar los profes y quienes estén escuchando nos escuchen después, que se sumen, hay muchas formas de hacerlo. Y ojalá ustedes también acompañen esa bienvenida que se está dando a los estudiantes que son admitidos por medio de programas como este. Entonces, estaremos muy atentos a lo que quieran participar acá. De acuerdo. Bueno, pues nuevamente muchas gracias por su generosidad, por su tiempo también, por el tiempo que dedicaron las personas que nos acompañaron, nos escucharon hasta el final del programa. Nos veremos el próximo año con un nuevo periodo de charlas entre colegas. Hasta entonces, muchas gracias.